Muy bien, pues vamos entonces a continuar con nuestra serie que estamos enseñando domingo a domingo, el camino hacia la vida cristiana. Ese es el tema número 3, mis hermanos, camino hacia el nuevo nacimiento. Yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Usted ha escuchado acerca del nuevo nacimiento? Levante su mano quien no ha escuchado del nuevo nacimiento. Levante su mano. ¿Todos han escuchado el nuevo nacimiento? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues si usted no se animó a levantar la mano, pues yo le voy a hablar hoy del nuevo nacimiento que habla Juan 3:3. Juan 3:3. Nacer de nuevo, mis hermanos, es una de las experiencias más maravillosas a la que el ser humano puede experimentar una vez que ha recibido la salvación, porque la salvación es un regalo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? Amén. Entonces, para que una persona, mis hermanos, sea verdaderamente cristiana, para que una persona sea un verdadero hijo de Dios, es hasta que ha nacido de nuevo, para poder ser un verdadero cristiano, mis hermanos. Porque estamos viendo la serie el camino hacia el cristianismo, ¿no? El camino hacia la vida cristiana. Entonces, para poder caminar sobre ese camino, tenemos que nacer de nuevo, porque si no, entonces no vamos a estar perdidos, ¿sí? La pregunta que yo le quiero hacer a usted hoy en esta tarde es: ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Cómo? La respuesta es cuando recibe por fe la salvación de Cristo, por fe, es decir, cuando cree y recibe la salvación por medio de la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Entonces la persona necesita oír el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y fe, mis hermanos, es creer lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cuántos creen lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros? Amén. Entonces, cuando una persona cree ese mensaje que se le está proclamando, cuando esta persona cree y recibe la salvación de Cristo por gracia, pero debe de haber un elemento muy esencial para el nuevo nacimiento que la Biblia llama. ¿Cómo llama ese elemento esencial? Arrepentimiento. Así es. Tiene que haber arrepentimiento, mis hermanos, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, mis hermanos, es una palabra del griego metanoia, y esta palabra es una palabra que está compuesta por dos: una que es meta, que significa después, y la palabra noia, que significa mente. O sea, esta palabra noia significa mente. Déjenle, pongo acá en silencio porque si no me va a llamar el chamuco y no lo voy a contestar. Entonces, significa mente la palabra noia, y esta palabra mente se refiere, mis hermanos, esta palabra mente se refiere a los designios morales de la persona, donde tiene todos sus pensamientos morales o inmorales en la mente. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos siendo claros? Así que metanoia, esta palabra metanoia es un cambio de mente, mis hermanos. Implica un cambio de mentalidad de antes de Cristo a después de Cristo. Porque tú no puedes ser la misma persona una vez que conociste, se te proclamó el mensaje de la salvación. Tú no puedes ser la misma persona que eras antes de conocer a Cristo. Porque si tú sigues siendo la misma persona antes de conocer a Cristo, ahora que conoces a Cristo, pero sigues siendo el mismo de antes, entonces no has nacido de nuevo. Y necesitas nacer de nuevo. Es decir, que tu mente entonces ya no es la misma cuando te entregas a Cristo. Amén. Y tu mente es otra después de que recibiste a Cristo. Porque hay un cambio, mis hermanos, de mentalidad respecto al pecado. ¿Sí? Es decir, que después de haber creído en Cristo, en ese proceso de arrepentimiento, tu mente ahora inicia un cambio. Amén. Tú ibas, por ejemplo, ese cambio es que tú ibas y caminabas en dirección, ¿verdad?, hacia el abismo, ¿sí?
pero después te das cuenta que estabas equivocado y giras, ¿no? Media vuelta, una conversión, ¿sí? Entonces la Biblia, mis hermanos, en Hechos 2 menciona que se convirtieron 3,000 personas en Pentecostés. ¿Lo ha escuchado en el libro de los Hechos? Así que nos convertimos entonces de los ídolos al Dios vivo. Amén. Y a veces escuchamos por ahí que se escucha esta frase decir, no, pues que ya se convirtió a Cristo. ¿Ha escuchado esa frase? Y todos así como, se convirtió a Cristo, ¿cómo es eso? Los que no lo entienden, ¿verdad? La conversión, mis hermanos, es un proceso. ¿Cuántos lo saben? O sea, no es de la noche a la mañana. No es una varita mágica donde, ya cambié. No, es un proceso, ¿sí? Entonces la conversión, esta palabra conversión, mis hermanos, viene de una palabra griega, epístrofe, que significa volverse de para volverse hacia. Eso significa la palabra conversión, ¿sí? Epístrofe. Es decir, que íbamos rumbo al infierno, oímos el mensaje del evangelio, creímos, nos arrepentimos, nos convertimos y nos volvemos, mis hermanos, de ir derecho al infierno, nos volvemos ¿hacia dónde? Hacia Dios, ¿verdad? Esa es la conversión. Y esto no es otra cosa que el arrepentimiento, mis hermanos. Amén. Después del arrepentimiento, Dios pone en nosotros la semilla de su naturaleza. Y esto se conoce como nacer de nuevo. Cuando el Señor viene y deposita su semilla en nosotros. ¿Qué es nacer de nuevo? Yo le preguntaría a usted. ¿Qué es nacer de nuevo? Mire, vaya por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Juan 3, 1. ¿Lo tiene? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dice este Nicodemo, ¿no? Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor, por ser tan fiel, por ser tan bueno, por ser misericordioso y por ser tan paciente, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque tú no te quedas con nada. Y hoy queremos disponer ese tiempo para prestar atención a tu palabra, para abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Y aunque ya lo sepamos, Señor, aún así yo quiero estar atento a tu voz porque sé que tú me vas a hablar. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, porque eso es lo que buscaba Nicodemo, que le enseñara, ¿verdad? Pero el Señor le dice, Nicodemo, tú has venido a eso, a buscar enseñanza, pero lo que en realidad necesitas, le dice el Señor, más que la enseñanza, lo que realmente tú necesitas, Nicodemo, es nacer de nuevo. Eso es lo que necesitas, Nicodemo. Y es por ahí donde debes de empezar, le está diciendo Jesús, ¿sí? Has de nacer de lo alto. Y si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios, le está diciendo Jesús a Nicodemo. Y también nos lo dice a nosotros. Y Jesús, mis hermanos, es el que recomienda que nazcamos, el nacer de nuevo. Es Jesús quien lo está recomendando, ¿sí o no? Nadie lo está diciendo más que Él. Y el Señor, mis hermanos, le informa a Nicodemo de que nadie puede entrar en el reino si primero no nace de nuevo. Nadie puede entrar al reino si primero no nace de nuevo. Así como el primer nacimiento es necesario para entrar a la vida física, ¿sí o no?
Porque si no hubieras nacido, pues no estuvieras aquí. ¿Sí o no? Sí, fíjense, qué triste es eso, ¿no? Cuando abortan a un bebé, le cortan la oportunidad de tener vida como nosotros. Bueno, la vida ya está desde que empieza a gestarse en el vientre de su madre, pero no le dan la oportunidad, ¿verdad? De nacer. Y ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo escuché la historia, por ejemplo, de Roberto Gómez Bolaños. ¿Cuántos saben? ¿Quién conoce a Roberto Gómez Bolaños? ¿Lo conocen o no? Bueno, el Chavo del Ocho, pues. Ah, sí, dicen. Roberto Gómez, no. El Chavo, sí, el Chavo, sí. Eso. ¿Verdad? Él platica la historia, mis hermanos, que le decían a su mamá que lo abortara, que porque venía mal, que venía enfermo, y su mamá tomó la decisión de no abortarlo. Y vean a lo que se convirtió ese hombre, ¿no? Después fue un gran humorista, escritor, etcétera, etcétera. Pues ya murió, ¿no? Pero imagínense las oportunidades que las personas le cortan a esos seres cuando los abortan, les cortan la oportunidad de ser alguien en la vida, ¿sí? Entonces, cierro el paréntesis. Así como el primer nacimiento es importante, mis hermanos, para la vida física, igualmente es necesario un segundo nacimiento, pero para la vida divina, mis hermanos. Y la expresión nacer de nuevo puede también significar nacer de lo alto. Y vaya por favor al versículo 4. Vea lo que dice la palabra del Señor. 4, lo tiene, dice, Nicodemo le dijo. Fíjense, Jesús le está diciendo, ¿no? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le contesta, ¿no? Con una pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, estaba pensando de una manera natural. Y a veces muchos de nosotros pensamos de una manera natural las cosas que deben de discernirse de manera espiritual, mis hermanos. Y este hombre decía, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba pensando terrenalmente, mis hermanos. Y las cosas de Dios no se disciernen de manera terrenal, no se razonan. Nicodemo estaba razonando cuando las cosas de Dios pues son espirituales, ¿no? Y Nicodemo, siendo docto, mis hermanos, es decir, maestro de las escrituras, pues no podía entender esto, ya que él veía las cosas terrenales. Y Jesús, mis hermanos, le hablaba de lo espiritual. Amén. Y esto sucede también con nosotros, mis hermanos, cuando por primera vez se nos habla de la palabra de Dios y es difícil entender porque necesitamos nacer de nuevo. No todo lo entendemos, ¿verdad que no? Y a algunos hasta se nos hace pesado y difícil a veces. Cuando leemos las escrituras dice, además algunos ni la leen, ¿no? Se esperan hasta el domingo para poderla leer, ¿sí? Pero necesitamos nacer de nuevo para poder entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y Nicodemo, mis hermanos, ilustra la realidad de que el hombre natural, como dice Primera de Corintios 2:14, esto lo ilustra Nicodemo, ¿no? La realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que dice Primera de Corintios 2:14. Y nacer de nuevo, mis hermanos, esta palabra la vamos a estudiar. Primero vamos a definir qué es nacer, ¿sí? Nacer, esta palabra nacer, del griego genao, que significa engendrar. Eso significa nacer, engendrar. De aquí viene la palabra genes, mis hermanos. La genética es la ciencia que estudia los genes. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí conoce a Phil Collins? No, Phil Collins no. A este Collins, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Phil Collins es el cantante, ¿no? Pero este Collins, que es el que era encargado de estudiar todos los genomas, ¿no? De los genes. No me acuerdo el nombre de él ahorita. Pero la ciencia, la genética es la ciencia de estudiar los genes, ¿sí? Y esta palabra genes, mis hermanos, son los rasgos físicos e intelectuales heredados de nuestros padres.
Y a veces nosotros heredamos la forma de caminar, ¿sí o no? La forma de hablar, heredamos la nariz, heredamos los ojos, heredamos el cabello, los gestos, las expresiones, la risa inclusive, es más, hasta el carácter a veces heredamos de nuestros padres, ¿sí o no? Y a veces no queremos parecernos a ellos, pero aunque no quieras, ¿verdad? Te pareces a ellos, ¿sí o no? Y decimos, a veces escuchamos, ¿no? Que dicen, mira cómo se parece a su papá, mira cómo se parece a su mamá, ¿sí? Y es obvio, mis hermanos, ¿por qué? Porque ellos lo engendraron, ¿sí o no? Y depositaron los genes de ambos y este hijo tiene los genes de su padre. Por ejemplo, miren, mi hermana Mari y mi hermana Julieta parecen hermanas, ¿a poco no? Salen igualitos, parecen que la clonaron, ¿a poco no? Pero son los genes, ¿sí? O sea, ahí está el ejemplo claro de que heredamos los genes, ¿no? De nuestros padres, ¿sí? Versículo 5. ¿Lo tiene? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y este versículo, mis hermanos, agua, esta palabra, agua, hace referencia a la palabra de Dios. En Efesios 5:25, deje un apartado ahí y búsquelo, por favor. Efesios 5:25 y 26, vamos a leer. Esta porción de la Biblia se asocia estrechamente el agua con la palabra de Dios. Efesios 5:25. ¿Lo tiene? Efesios 5:25. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua por la palabra, ¿sí? Entonces la palabra se asocia estrechamente con el agua, o el agua se asocia con la palabra. Amén. Asimismo, mis hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23, váyalo buscando, y también Santiago 1:18 si puede, y deje un apartado en esos dos, porque vamos a leerlos ahorita. Primera de Pedro 1:23 y Santiago 1:18. En estos dos versículos, mis hermanos, se dice que el nuevo nacimiento tiene lugar por medio de la palabra de Dios. El nuevo nacimiento. Primera de Pedro lo tiene 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo que renacidos no de simiente, es decir, no de una semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, siendo renacidos de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Pedro, mis hermanos, lleva a sus lectores a su nuevo nacimiento, y esta vez los lleva a la simiente, a la semilla de aquel nacimiento. ¿Y cuál es esa semilla? La palabra de Dios. Amén. El nuevo nacimiento, mis hermanos, no es producido por una simiente corruptible, es decir, no del mismo modo que el mismo cimiento o el mismo cimiento o la misma semilla natural. Es una semilla incorruptible. La vida humana, mis hermanos, es traída por medio de una simiente que ha de obedecer a las leyes físicas del deterioro, es decir, que se deteriora, ¿verdad? Y nos lleva a la muerte. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, algunos le ponen ahí que nos multiplicamos, ¿no? También, pero llega el momento donde, o sea, este cuerpo se envejece. Sí, a veces mis hijos me echan carrilla, ¿no? Ah, ya está ruquillo, ¿no? Le digo, sí, pero como te ves me vi, y como me ves, te verás.
¿Eh? ¿Sí o no, hermanos? A veces los hijos piensan que la juventud va a ser eterna, pero no, mis hermanos. ¿Sí o no, hermanos? ¿No? Yo otra vez estaba viendo la foto de uno de mis hermanos de aquí, de cuando eran jóvenes, y no, la verdad que cómo pasa el tiempo, ¿no? Si yo les enseño una foto mía, también van a decir, ay, ¿qué le pasó, hermano? ¿No? Pero esa es la ley física, ¿sí? Es la ley de esa semilla corruptible, ¿sí? La ley de esa semilla corruptible se va desgastando, se va degenerando, se va deteriorando, ¿sí? ¿Me está captando la idea con esto? Entonces, la vida física, mis hermanos, producida, tiene la misma calidad que la simiente que la sembró, ¿sí o no? La misma. Inclusive a veces hasta heredamos algunas enfermedades que nuestros padres tienen, como la diabetes. Es una enfermedad que se hereda, ¿sí o no? ¿Qué otras enfermedades? Está el cáncer, creo que también ya se hereda. No también, se hereda, siempre se ha heredado, ¿sí o no? Y otras enfermedades, por eso les hacen a los bebés ese estudio del tamiz, no sé si lo recuerda. ¿Aquí no lo hacen o sí? Donde le hacen un estudio de sangre cuando nacen para ver qué enfermedades va a tener y todo eso, ¿no? ¿Sí lo he escuchado? El tamiz, así se llama, ¿no? ¿Sí lo he escuchado o no? ¿Cómo se llama? Sí se llama así, ¿no? El tamiz. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Ya ven, sí, no estoy mintiendo, hermano. Y luego mi hermana pues ya va a dar a luz próximamente un bebé, ¿verdad? Entonces, el nuevo nacimiento es producido por medio de la palabra de Dios. Amén. El nuevo nacimiento, la simiente incorruptible, es producida por la palabra de Dios. Y al oír los hombres o leer la Biblia, por eso es importante leer la Biblia, mis hermanos, todos los días, mis hermanos. Entonces nosotros quedamos convictos de nuestros pecados, convictos de que Cristo es el único y suficiente Salvador y somos convertidos a Dios. Ahora usted dirá, ¿pero qué es esa palabra convicto? Bueno, es decir que cuando leemos la Biblia nos acusa que tenemos probado legalmente un delito, aunque no lo hayamos confesado. La palabra por eso es como un espejo que nos dice nuestra condición, ¿sí o no? Entonces los nacidos de nuevo por medio de la palabra están asumiendo el carácter eterno de la palabra, de una semilla incorruptible. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? ¿O ya se enfadó? Es que eso ya me lo sé. Bueno, pero para que lo confirme, lo reconfirme y lo tenga más preciso, mis hermanos. Ahora vayamos a Santiago 1:18 para ver lo que dice ahí. Santiago 1:18, ¿lo tiene? Dice, Él, es decir, Dios, de su voluntad, ¿qué dice ahí? Nos hizo ¿qué? Nacer, ¿por qué? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Así de sencillo, mis hermanos. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no escuchamos su palabra, créeme que usted se va a quedar pues sin crecer. Se va a quedar ahí estancado. No va a avanzar, no se va a desarrollar, inclusive hasta no va a nacer de nuevo, ¿sí? Si usted solamente se conforma con venir los domingos, pues créame que no va a ser suficiente eso. Por lo tanto, mis hermanos, lo que dice Santiago 1:18, es bien posible que el agua en este versículo de Juan 3:5 que acabamos de leer haga referencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y sabemos que aparte de las escrituras, aparte de eso, pues no puede haber salvación, ¿verdad? Porque Cristo es quien nos da la salvación. Y ahí es donde nos muestra y nos dice que Jesucristo es quien nos da la salvación. Entonces es el mensaje, mis hermanos, dado en la palabra de Dios, lo que ha de recibir el pecador para poder darse el nuevo nacimiento, ¿sí? Porque la fe, es decir, el creer, viene, ¿cómo? ¿Cómo viene la fe?
Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces, de esta manera, mis hermanos, en el tiempo de Dios, se da el nuevo nacimiento. Y dice el versículo 5 de Juan 3, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Esta letra, mis hermanos, y, ¿sí?, podría también traducirse correctamente como esto es. De modo que el versículo 5 podría leerse de la siguiente manera: el que no naciere de agua, esto es, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y creemos, mis hermanos, que este es el sentido correcto de este versículo. ¿Sí? El nacimiento físico, mis hermanos, no es suficiente. Ha de haber también un nacimiento espiritual si uno quiere entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer espiritualmente, mis hermanos. Por ejemplo, si una nación aprobara una ley que dijera que nadie puede vivir en esa nación excepto los que nacieron en esa nación. Y eso es lo que yo escuché, creo que es Donald Trump el que quería hacer eso, ¿no? Que si la persona nació aquí, nada más quiero que los que nacieron, pero si nacieron de personas que no nacieron en este país, que les quiere quitar la ciudadanía, ¿verdad? O sea, está todavía peor eso, ¿no? Pero si esa nación aprobara una ley que dijera que nadie puede vivir en esa nación excepto los que nacieron en esa nación, y si alguien quisiera vivir ahí a pesar de no haber nacido ahí, ¿usted qué cree que pasaría? No puede vivir, ¿verdad? No importaría si tomó un nombre que fuera común en esa nación. No, pues que Juan, no, ya no soy Juan, ahora soy John. ¿Verdad? No, ya no soy Pedro, ahora soy Peter. No importa, ¿verdad? Pero no naciste aquí, ¿sí? No puedes vivir en esta nación, diría ese país, ¿no? No importaría si hablaras la lengua, porque hay muchos que cuando vinieron aquí adoptaron la lengua, la aprendieron la lengua y ahora hablan inglés. Medio mocho, pero lo hablan. ¿Se dan a entender, sí o no, hermanos? Pues sí. Ya no nos ven la cara de what. Entonces no importaría, mis hermanos, tampoco si respetara algunas costumbres. Vamos a celebrar el Thanksgiving, por ejemplo. No, pero no naciste aquí, entonces no puedes estar aquí. Estoy haciendo un simulacro, mis hermanos, no me lo tomen mal, ¿sí? Entonces no importaría tampoco si vistieras como los de esta nación, tampoco, ¿no? Pero como no naciste aquí, no puedes estar aquí. No importaría que tus padres hubieran nacido en esta nación, o si practicaras algunas de las tradiciones religiosas de esta nación. No importaría si tus hijos hubieran nacido aquí, pero si tú no naciste, no puedes estar aquí. No importaría que tuvieras muchos amigos en esa nación, ¿sí? Lo único que importaría es si realmente hubieses nacido en esa nación. Eso es lo que importaría para poder recibirte y para que pudieras estar viviendo en esa nación. ¿Sabe a lo que voy, verdad? Miren, el reino de Dios, mis hermanos, es igual. Un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba y conquistar malos hábitos. Si alguien se dispone a dejar de fumar y tiene disciplina, lo puede hacer, ¿sí o no? Si alguien se dispone a dejar de tomar, lo puede hacer, ¿sí o no? Pero ningún hombre, mis hermanos, en el mundo puede hacerse nacer de Dios. Mire, todas esas organizaciones como el AA, ¿sí sabe cuál es la AA, verdad? Alcohólicos Anónimos. Está otra organización que se llama Neuróticos Anónimos. ¿Han escuchado hablar de esa organización? Neuróticos Anónimos. Incluso el psicólogo, mis hermanos, ¿sí? Puede lograr ayudarte a que dejes algunos malos hábitos, ¿sí o no? Por algo están esas instituciones, ¿no? Por algo están esos profesionistas. Pueden ayudarte pueden ayudarte a que tú logres que dejes algunos malos hábitos. Pero si tú no naces de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Sí me estoy explicando?
Aunque batallaras tanto, mis hermanos, nunca podrías lograr lo que está más allá de tu poder, a menos de que un hombre sea nacido del Espíritu. No puede ver el reino de Dios. Si no has nacido del Espíritu, no puedes ver, no puedes entrar al reino de Dios. Amén. Entonces este nacimiento espiritual es producido, mis hermanos, por el Espíritu Santo de Dios cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Entonces esta interpretación, mis hermanos, está apoyada por el hecho de que la expresión nacido del Espíritu se encuentra 2 veces en los versículos que siguen de Juan 3. Mire, vaya al versículo 6, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice Juan 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya naciste una vez de la carne, ¿sí o no? Ya naciste en la carne de tus padres, ¿sí? Y te pareces a ellos, así de sencillo, ¿sí o no? Te pareces a tus padres, aunque no quieras. Pero ahora hay un nuevo nacimiento y por eso dice nacer de nuevo, es decir, nacer otra vez. Ya naciste físicamente, pero ahora espiritualmente nosotros nacemos. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Es decir, nosotros somos engendrados por Dios. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Amén. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que Dios, el Padre, pone su naturaleza en nosotros, mis hermanos. Es decir, que tú y yo tenemos el potencial. Una vez que nacemos de nuevo, nosotros tenemos el potencial, mis hermanos, de manifestar los rasgos morales de Dios. ¿Sí? Tenemos ¿cómo se dice? Ese potencial, mis hermanos, de manifestar los rasgos de Dios, los rasgos morales. Entonces, así, mis hermanos, como nosotros manifestamos los rasgos de nuestros padres naturales, en este caso, hablando espiritualmente, debemos demostrar los rasgos espirituales del carácter de Dios. ¿Sí o no? Mire, cuando el libro de Génesis se refiere a que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere a una imagen, rasgos físicos. No, se refiere a los rasgos morales de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, a sus rasgos morales. Y toda la ley de Moisés, mis hermanos, es la ley moral de Dios. ¿Cuántos lo saben? Es la ley moral. Y esto, mis hermanos, está en la mente de Dios. Y Él no quería que nosotros hiciéramos nada de eso, ¿sí? Pero cuando nacemos, somos engendrados de Dios y Él pone una nueva naturaleza en nosotros, ¿sí? Ya definimos lo que es nacer, ¿verdad? Eso es nacer. Ahora vamos a definir la frase de nuevo. De nuevo del griego anotsen. Van a aprender aquí griego, mis hermanos. Que significa engendrados de arriba. Eso significa nacer de nuevo. Engendrados de arriba, engendrados de lo alto, engendrados del primero, de nuestro origen. ¿De dónde venimos, mis hermanos? ¿Quién dijo del mono? No, ¿eh? ¿De dónde venimos, mis hermanos? Nuestro origen es de Dios, ¿sí o no? De ahí venimos. Ahora somos engendrados de Dios, de nuestra procedencia. Procedemos, mis hermanos, de Dios. Él nos formó, Él nos hizo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando fuimos concebidos, mis hermanos, en el vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí formándonos. ¿Sí o no? Y dice David, ¿no? El salmista en uno de sus salmos: mi embrión vieron tus ojos y fui formado en lo profundo de la tierra.
Es decir, eso de la profunda de la tierra hace referencia al vientre de la madre. ¿Sí? Y Dios estaba en cooperación creando la vida, porque Él es el que crea la vida, mis hermanos. Pero nuestros padres nos engendraron físicamente. Por eso el aborto es algo que va en contra de Dios. El aborto es diabólico. Es anticristo el aborto. ¿Sí? Entonces, así como en lo natural, mis hermanos, que tú no hiciste nada para ser lo que eres, ¿verdad que no? Levanten su mano quien hizo algo, que participó para lo natural. No, ¿verdad? Tú no tuviste nada que ver, no participaste, no decidiste, nadie nos pidió opinión y somos un producto del amor de nuestros padres y fuimos engendrados físicamente, pero nosotros no hicimos nada para ser engendrados, ¿verdad que no? Y algunos les dicen a sus padres, algunos, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido? Aguas con eso. Sí, porque el Señor estaba formándote. Pero tú no hiciste nada, ¿verdad que no? No hicimos nada. Nos fuimos formando durante 9 meses, mis hermanos, en el vientre de nuestra madre. Y cuando nacimos, estabas igualito a los 200 bebés que había en el hospital. ¿Sí o no? Igualitos. Estaban ahí los cuneros, ¿no? En el hospital. Y cuando nacemos, pues todos los bebés son idénticos. Pero se parecen, pues, ¿no? No son idénticos, pero se parecen. Y todos nacen arrugaditos, hinchaditos, ¿sí o no? ¿Sí le recuerda eso? Entonces algunos se componen, pero otros pues nos quedamos así, ¿verdad? Pero se parecen, ¿verdad? Y no hay mucha diferencia. Y ha habido casos, mis hermanos, en que la gente se confunde y les entregan al bebé incorrecto. ¿Sí o no? Y nunca se dan cuenta hasta que pasan los años, ¿no? Dice, oye, como que ya no se parece a mí, ¿no? Te das cuenta demasiado tarde, ¿no? Y luego dice el chinito, oye, creo que soy adoptado en una familia de latinos, ¿no? Entonces, a medida que crecimos, mis hermanos, comenzamos a manifestar los rasgos que recibimos por medio de los genes, ¿sí o no? Y la gente comenzó a decir, oh, mira, tienes la misma cara de tu padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oh, mira, tienes el mismo carácter de tu mamá. Buena onda. Luego los varones, buena onda. Los mismos pelos de tu papá así parados, ¿no? Esos de cepillo, ¿no? La nariz igualita a la de tu abuela. Bueno, de tu papá, ¿no? Una nariz aguileña, ¿no? Y pues claro que te pareces a ellos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué te pareces a ellos? Pues porque tienen los genes de ellos. Hasta los gestos que hacemos se parecen a los de nuestros padres, ¿no? ¿Sí o no? El cabello, los ojos. Heredamos la genética, mis hermanos. Y así es con el nuevo nacimiento. Así es cuando nace la nueva criatura, mis hermanos. Naces de lo alto, naces de Dios. Y sus genes de Dios, su genética de Él, su ADN, ahora está en ti. Sus genes han sido depositados y ahora has sido una nueva criatura. Y todo viene por medio de ¿qué? De la fe. ¿Sí? Entonces, así como en lo natural, mis hermanos, vas creciendo y vas presentando esos rasgos y características de los genes de tus padres, en lo espiritual, cuando crees, te arrepientes y naces de nuevo, también al ir creciendo en el Señor, tienes que manifestar los rasgos y características de Dios. ¿Hasta aquí claros? Si Dios es bueno, tú tienes que ser bueno. ¿Sí o no? Si Dios es perdonador, tú tienes que ser perdonador. Porque Él es tardo para la ira. Si tú tienes el carácter y los genes de Dios, tienes que ser tardo para la ira. ¿Sí o no? Tienes que ser misericordioso. Tienes que presentar los rasgos de quien es tu Padre. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Si Dios entonces,
Si alguien es nacido de nuevo, empieza a manifestar el carácter moral de Dios. Amén. Y si Dios es generoso y tú eres nacido de nuevo, tú vas a ser generoso. Si Dios es un Dios paciente, tú vas a dar el fruto de la paciencia. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí alguna duda, mis hermanos, o quieren que empiece otra vez? ¿Sí está comprendiendo esto o no? Por otro lado, mis hermanos, a nuestros hijos les vamos enseñando en su desarrollo, ¿sí o no? Les enseñamos a comer, les enseñamos a vestirse, les enseñamos a bañarse, les enseñamos a ir al baño, a ponerse los zapatos, ¿verdad? Y de repente dice, la mamá ya me los puse yo solo. Y el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo, ¿sí o no? ¿Verdad? Se los ponen ahí chuecos, ¿no? Los vamos formando a nuestros hijos, los vamos educando y luego empiezan con sus berrinches, ¿verdad? Y les decimos, no te voy a dar esto si no te calmas. ¿Sí ha visto niños berrinchudos que empiezan? ¿Sí? Lo soportas porque es un niño pequeño, ¿sí o no? Lo soportas al berrinchudo. Pero imagínese a ese niño que ya creció y tiene 30 años y sigue siendo un berrinchudo. Y se casa, ¿verdad? Y esta persona no madura. Entonces tenemos un niñote de más de 30 años. Y qué horribles son esos niñotes, ¿no lo creen? Les dicen el síntoma del Peter Pan. Que jamás crecieron, ¿verdad? Se quedaron niños. Siguen siendo unos berrinchudos, siguen ligados a su mamá, ¿verdad? Siguen ahí con su mamitis. No entienden que cuando ellos se casaron dejan a su padre, a su madre y serán una sola carne. Son berrinchudos porque les falta sal a los frijoles y gritan, ¿qué hiciste? Mira, nomás no tiene sal. Está fría la comida. Y empiezan a ser berrinchudos, ¿no? Ay, mamá, esta leche está fría, ¿no? Esta leche está caliente. ¿Se han escuchado esa canción? Ay, mamá, la leche está fría. Yo así no la quiero tomar. ¿Se la ha escuchado o no? Así están. Y más de 30 años y son berrinchudos. Qué feos son esos niñotes berrinchudos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen ouch? ¿Quién aguanta un niñote, mis hermanos? Es bonito darle a un bebé el biberón, pero imagínese a un niñote de más de 30 años dándole un biberón. Sí sabe lo que voy, ¿verdad? Cuando es pequeño todos contentos. Ay, qué lindo mi bebé. Pero agarra a un niñote de más de 30 años y habrá papás que así son, que agarran al niñote y le dan su biberenzote, ¿no? Lo aguantan, lo soportan, no lo enseñan, no lo educan. Le dan lo que pide. Es decir, es insoportable, mis hermanos, una persona que tiene más de 30 años y manifiesta la inmadurez de un niño. Sí sabe lo que voy, ¿verdad? Y así hay muchos hombres y mujeres, mis hermanos, que no han madurado. Crecieron, pero no maduraron psicológicamente y naturalmente. ¿Sí? Así como una persona no madura, también es semejante en lo espiritual. Naces de nuevo, naces de arriba, pero ese nuevo bebé tiene que ser alimentado con la palabra de Dios. Tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando espiritualmente. ¿Sí o no? Y el nacer de nuevo, mis hermanos, como le decía, es un proceso. ¿Cuántos saben la historia de la oruga? Mira, hay una oruga. ¿Usted ha visto las orugas? Bueno, los gusanos, pues, ¿verdad? ¿Qué hacen los gusanos? Se arrastran, ¿no? Van arrastrándose por el piso. Pero cuando llega el momento, mis hermanos, de nacer de nuevo, ¿usted sabe a lo que me refiero? Ellos van, buscan las alturas y empiezan a tejer su capullo. Y pasan un proceso, ¿no? Se empiezan a tejer su capullo, les cuesta trabajo, es un proceso porque tienen que subir para poder colgar en un lugar alto, hacer su capullo. Y eso cuesta trabajo para una oruga. Por eso comen mucho para generar para cuando llegue el tiempo de la conversión, puedan hacer su capullo. ¿Sí? Tejerlo con esa seda que esas orugas hacen. Y luego llega un proceso y están encerrados en la oscuridad. En un momento donde está ahí la transformación. Están dejando
su ser anterior y están transformándose en un nuevo ser. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando se rompe ese capullo, ¿qué sale de ahí? Una mariposa. De ser un gusano que se arrastraba todo velludo, todo feo, después se convierte en una hermosa mariposa. ¿Sí o no? Y ese es el proceso del nuevo nacimiento, mis hermanos. Después de ser esos gusanos que nos arrastrábamos, llega el proceso del nuevo nacimiento y nos convertimos en un nuevo ser. En un ser donde el Señor nos hermosea. ¿Sí o no, mis hermanos? Versículo 7, mis hermanos, de Juan 3. Algunos van a decir al final, mira mis alas. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, mis hermanos, no tenía motivo para asombrarse por la enseñanza del Señor. No tenía ningún motivo para hacer eso. Tenía que darse cuenta Nicodemo, mis hermanos, de que necesitaba nacer de nuevo y comprender, mis hermanos, la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. ¿Sí o no? Tenía que darse cuenta Nicodemo que para ser súbdito del reino de Dios, el hombre ha de nacer santo, puro y espiritual. Y ese va a ser nuestro próximo tema, mis hermanos, la santidad. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como tantas veces lo hacía, ¿verdad? El Señor aprovechaba la naturaleza para podernos enseñar, para podernos ilustrar una verdad espiritual. Y le recordó a Nicodemo lo siguiente: el nuevo nacimiento es muy semejante al viento, le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios. No es un poder que el hombre pueda someter a su control. ¿Cómo es esto? ¿Tú vas a nacer de nuevo porque tú quieres? Quiero nacer de nuevo. Y empiezas a pujar, ¿no? Imagínese un manzano queriendo dar peras. Yo quiero dar peras. Y se esfuerza. Yo quiero que ya dé fruto. ¿No? No por más esfuerzos que tú hagas, o sea, es bueno desear nacer de nuevo, pero eso viene de parte del Señor. Él es el que hace que tú nazcas de nuevo. Tiene lugar según la voluntad de Dios. No es un poder que el hombre pueda someter a su control. Y segundo, el nuevo nacimiento, mis hermanos, es invisible. ¿Sí? Es invisible, no se puede observar su ocurrencia. Es más, yo le preguntaría a usted, ¿usted se acuerda cuando nació de nuevo? ¿Usted se acuerda? Si es que nació de nuevo. No, lo digo, o sea, no me lo tome mal, pero lo digo bien, o sea, pero ¿usted recuerda cuando nació de nuevo? ¿Sí? ¿Sí recuerda cuando nació? Yo no, yo no recuerdo cuando nací de nuevo, de verdad no lo recuerdo. Así como no recuerdo cuando nací del vientre de mi madre, no recuerdo cuando nací de nuevo, de verdad. La verdad no me acuerdo, pero dice que el nuevo nacimiento es invisible, no se puede observar, no se puede observar su ocurrencia, pero sí se pueden ver los resultados en la vida de la persona. No te diste cuenta, pero viste los resultados. ¿Sí? Cuando alguien ha sido salvado, le viene un cambio en su vida. Por ejemplo, Saulo, que al apóstol se convirtió en Pablo, tuvo un encuentro genuino con Jesucristo y su vida cambió. La mujer samaritana, que había tenido 5 y el que tenía no era su marido, tuvo un cambio genuino y por su testimonio creyeron en Jesús. ¿Sí o no? Y así es como nosotros a veces compartimos la palabra del Señor con otros, porque ven nuestro cambio, ven que realmente es genuino lo que les estamos diciendo. Ellos no vieron nuestro nuevo nacimiento, pero están viendo los resultados.
de ese nuevo nacimiento. Están viendo los cambios que está viendo en nuestras vidas. Y por eso dicen, yo quiero ir ahí a donde estás yendo. O háblame de eso, de ese Jesús que tú dices hablar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces estas personas ya no fueron los mismos. Y nosotros no debemos de ser los mismos, mis hermanos. Así como uno no puede comprender plenamente el viento, del mismo modo el nuevo nacimiento, mis hermanos, es una obra milagrosa del Espíritu de Dios, que el hombre no puede llegar a comprender plenamente. Además, el nuevo nacimiento, lo mismo que el viento, mis hermanos, es impredecible, ¿sí o no? A veces sopla del norte, a veces del sur, a veces no sabes de dónde va a soplar. Inclusive algunos hasta se chupan el pulgar, le hacen así para ver dónde sopla el viento, ¿no? Para poder volar la cometa. Porque si la vuelas en el lado contrario, pues no la vas a poder volar, ¿verdad que no? Entonces, sencillamente no es posible decir cuándo y dónde tendrá lugar el nuevo nacimiento. Pero sí se van a ver que has nacido de nuevo. Tu vida se va a notar que has nacido de nuevo. En tu comportamiento, en tu lenguaje. Sí. Yo le pregunto, ¿cómo sabemos que tenemos la vida nueva? ¿Cómo lo sabemos? ¿Usted sabe? Mire, las cosas malas que antes amábamos, ahora las aborrecemos, ¿sí o no? ¿Te gustaba antes tomar? Ahora dices, no, ya no quiero, ya no necesito. Antes te gustaba ir a las fiestas, pero ahora no te sientes bien estando ahí. Dices, no, te sientes incómodo, ¿sí o no? Las cosas de Dios que antes menospreciabas, ahora son precisamente las cosas que amas, ¿sí o no? Mire, vaya por favor a primera carta de Juan, dejando un apartado ahí. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Lo tiene? Primera de Juan 3, 8. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente hemos nacido de nuevo. ¿Qué dice primera de Juan 3, 8? ¿El que qué? El que practica. ¿Qué es practicar? ¿Qué es esta palabra? Es producir, ¿no? Es fabricar. Eso significa practicar. Es una palabra griega poiema, que significa fabricar, producir. Dice, el que practica, el que produce, el que fabrica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? El que es nacido de Dios no practica, no produce, no fabrica el pecado. Porque la simiente, es decir, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos somos pecadores. Y podemos pecar, claro que sí. Pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es de que hayas de repente resbalado. Y yo creo que he dado muchas veces este ejemplo y lo vuelvo a dar. Es muy diferente decir, es muy diferente resbalarte en el lodo y levantarte y sacudirte, y otra cosa es muy diferente que resbalaste en el lodo pero te seguiste revolcando en el lodo. Seguiste practicando. Y practicar es eso, fabricar, como una fábrica de chocolates. ¿Usted ha estado en una fábrica de chocolates? Está la máquina, ¿no? Produciendo, y sale el chocolate y salen así, uno tras otro. Un pecado le lleva a otro pecado, como le pasó a David, ¿lo recuerda? Primero vio, luego dijo, tráiganmela para acá. Se metió con ella, la embarazó. Dijo, oye, ¿ahora cómo vamos a ocultar eso? A ver, tráiganse al marido para que se vaya con ella. El marido no quiso. Pues entonces asesínenlo en la batalla. Lo mandó matar. O sea, un pecado lleva a otro pecado. Eso es fabricar, mis hermanos. Eso es practicar el pecado. Pero alguien que es nacido de Dios, alguien que es nacido de nuevo, no practica. No está haciendo el pecado constantemente. Al contrario,
Estás evitando el estar pecando, ¿sí o no? Estás evitando pecar. Si antes se te salían 2, 3 culebras, tepocatas, chinches y garrapatas, pues ahora ya tratas de que no se salga ninguna. ¿Sí me explico? Eso es cuando eres nacido de nuevo. Y dice el versículo 10 de 1 de Juan 3:8. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Tú de cuáles quieres ser? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Eso es como para ponerse uno a temblar. Ahí mismo en la primera carta de Juan, pero en el capítulo 5, por favor. Verso 1. ¿Lo tiene? Primero de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado. O sea, amas a Jesús y amas a tu hermano, que es nacido de nuevo. ¿Sí o no? Ama al que engendró que ha sido engendrado por él. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo, mis hermanos? Nuestra fe. El creer es lo que vence al mundo. Creer en el Señor Jesús es nuestra fe. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? ¿Que cree en qué? ¿Que Jesús qué? Es el Hijo de Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, entonces, por lo tanto, ¿qué? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero si estás practica el pecado, pues mira, el Señor no te va a guardar y el maligno va a llegar y te va a arrastrar. ¿Sí? Pero si tú te cuidas y dejas de practicar el pecado, el Señor te va a cuidar y el maligno no te va a tocar. Es una promesa. ¿Sí? ¿Tú quieres esta nueva vida en Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces despojémonos, mis hermanos, del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Amén. Pidamos a Dios que Él nos ayude a quitarnos de estos pecados y no debemos de ponernos como víctimas, ¿sí? Ahora, ¿qué pecados son de los que tenemos que despojarnos? Mire, vaya rápidamente a Colosenses 3, rápidamente. Colosenses. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene, mi hermano? Colosenses 3, versículo 5. ¿Qué dice? Haced morir pues ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que el Señor viene y nos da disciplina, ¿eh? Si somos hijos, el Señor nos va a disciplinar. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Qué debemos de dejar?
Y mire, es curioso y lo repito, a veces oramos al Señor que nos quite estas cosas. Señor, quítame la ira, quítame el enojo, Señor. Pero no, nosotros somos los que lo tenemos que quitar. Dice aquí, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre. Si nos hemos despojado de un viejo hombre, es porque hemos adquirido un nuevo, una nueva criatura, una nueva creación, ¿verdad? Nos hemos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con nuestros hechos, y revistámonos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De eso es lo que tenemos que despojarnos, mis hermanos. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor, mis hermanos, que nos ayude, ¿sí? Que nos ayude a que nosotros podamos quitarnos de nosotros estos pecados. Y no debemos de ponernos como víctimas, sino como pecadores. Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, mis hermanos, tenemos que reconocer delante de Dios que los que pecamos fuimos nosotros. Así como lo hizo David. He pecado. Cuando fue el profeta Natán y le dijo, ¿sabes qué? Pecaste. Y él dijo, sí, cierto, yo pequé. Nunca le echó la culpa a Betsabé, ¿verdad? Aunque también tuvo parte sobre ese pecado. Pero él reconoció su parte. Y nosotros también tenemos que reconocer nuestra parte, mis hermanos, como pecadores, ¿verdad? Y no ponernos como víctimas, porque no vamos a poder salir de este yugo del pecado si nos ponemos como víctimas. Si no hay una convicción, no hay nada de lo que podamos arrepentirnos, no va a haber ningún cambio en nosotros. Y esto viene desde el Edén, mis hermanos. No nos hacemos responsables de nuestros actos. Adán culpó a Eva. Es que la mujer que me diste, Señor, ella me dio de la manzana. Ah, pero tú le mordiste, ¿sí o no? Y luego va con Eva y Eva, no, es que la serpiente. Y siempre buscamos echarle la culpa a los demás, cuando nosotros somos los responsables de nuestros actos, de nuestros pecados, ¿sí o no? Ya para concluir, mis hermanos, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vea lo que dice ahí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los pecadores, mis hermanos, están espiritualmente muertos. Cuando reciben vida espiritual a través de la fe de Cristo, mis hermanos, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento, ¿sí? Y solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados y tienen una relación con Dios. Confiar, mis hermanos, en Jesucristo, en aquel quien nos pagó, o aquel que pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, es lo que significa, mis hermanos, nacer de nuevo, espiritualmente. Dice 2 Corintios 5:17, y usted se lo sabe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Mire, si se lo sabe. Pero si tú eres de los que si tú nunca has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador, yo le hago una pregunta. ¿Consideraría usted dar lugar al Espíritu Santo mientras Él le habla a su corazón? Usted necesita nacer de nuevo. ¿Haría usted la oración de arrepentimiento para así volver hoy en una nueva vida en Cristo? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú deseas aceptar a Jesucristo como tu Salvador y nacer de nuevo,
yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Los demás vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú quieres nacer de nuevo, tú que quieres nacer de nuevo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Pero quiero recordarle que hacer esta oración o cualquier otra no nos va a salvar. Es solamente el confiar en Jesucristo lo que puede librarnos del pecado. Y esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios nuestra fe en Él y agradecerle por proveer su salvación. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar. Quiero invitarle a que levante sus manos al Señor y oremos juntos a Él. Le digamos: Señor, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Sé también que Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera que a través de la fe en Él, pues yo pueda ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna. Gracias, Señor, por perdonarme de mis pecados. Ahora yo, a partir de hoy, confiaré más en ti. Y sé, Padre, que tú me recibes como tu hijo. ¿Por qué no se ponen de pie todos los demás? Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre, queremos bendecir tu nombre que es sobre todo nombre. Porque tú, Señor, te despojaste de todo, te humillaste a ti mismo, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú viniste a pagar el precio de mi libertad, porque yo merecía la muerte, porque la paga de mi pecado era la muerte, pero tú fuiste propicio, Señor, y tomaste mi lugar y me rescataste. Y ahora, Señor, en gratitud constante yo quiero adorarte a ti. Yo levanto a ti mis manos, Señor, porque jamás terminaré y nunca acabaré de agradecerte todo lo que tú has hecho en mí, porque no merecía, Señor, lo que tú hiciste por mí. Yo merecía el castigo, pero tú tomaste el castigo de mi paz, el castigo de mi libertad fue sobre ti. Fuiste vituperado, se burlaron de ti, y como oveja al matadero jamás abriste tu boca. Gracias, Señor, porque en tu muerte tú llevaste todos mis pecados, todos mis dolores, mis enfermedades. Tú las cargaste, Señor, en esa cruz. ¿Cómo no de agradecerte, Señor? Perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud, porque muchas de las ocasiones se nos olvida lo que tú hiciste en esa cruz, el precio que tú pagaste por cada uno de nosotros. Y somos ingratos, Señor. Somos ingratos, nos olvidamos de ese sacrificio. Y nos envolvemos en nuestros propios deseos, en lo que nosotros queremos hacer. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra ingratitud. Pero aquí estamos delante de ti, reconociendo
que sin ti nada somos, que te necesitamos, Señor. Levanta tus manos al Señor y dile: aquí estoy, Señor. Toma mi vida, úsala, Señor. Aquí estoy delante de ti. Ya no quiero poner más pretextos, Señor, porque tú lo que hiciste, Señor, fue que no escatimaste nada y entregaste a tu único Hijo para morir por mí, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: gracias, Señor? Pero habla con Él con tus propias palabras y dile: gracias, Señor. Muéstrale tu gratitud. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, Señor. El don de la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias.